No sé Bien, si esté disponible en ese horario. Ok, adelante Adriana, muchas gracias. bueno, no, gracias a vos. Entonces, bueno, entonces estaríamos escuchando a Federico Bernabé en un trabajo sobre teoricidad y contrastación hacia un enfoque estructuralista, al que seguirá luego entonces el comentario de José Díez. Así que Federico Bernabé está. Hola, sí, acá estoy. Hola. ¿Están viendo la pantalla? Hola. Sí, 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 Perfecto, perfecto. buenísimo. Buenísimo. Bueno, nada, gracias a Adriana por la presentación y gracias a todos y todas por estar presentes. La verdad que es un gusto volverlos y volverlas a ver. Eh, este trabajo es un trabajo conjunto que hicimos con Ariel, que acaba de exponer, y con Santiago Ginóbili. Voy a hablar un poquito, sí, antes de empezar, de las motivaciones, porque me parece que puede ser interesante. Eh, Ocurre mucho, al menos en Argentina, que uno cuando se dedica a filosofía de la ciencia o historia de la ciencia, da cursos introductorios para personas de otras disciplinas, ¿no? Es decir, da una especie de introducción o epistemología 1.0, si se quiere, para otro tipo de carreras, ¿no? Y ocurre algo interesante, que es que uno hace un recorrido histórico, ¿no? Y entonces en algún momento termina presentando el modelo hipotético deductivo como el modelo convencional de contrastación de hipótesis, ¿no? Y luego lo critica desde, por ejemplo, el problema de la carga teórica de la observación, pero en esos cursos en general se queda en la crítica, ¿no? Es decir, hacemos todo ese recorrido, pero no llegamos a presentar una alternativa que supere los problemas de la contrastación. Y eso, para él o la estudiante atenta, resulta algo interesante, algo problemático, y que quizás, ¿no? Desde el estructuralismo, que nosotros consideramos es la metateoría más sofisticada de las disponibles, podríamos quizás aproximar alguna respuesta o al menos empezar a caminar en una dirección que sustituye ese problema. Por el otro lado, ¿sí? El otro interés que motiva este trabajo y por el cual terminamos sumando fuerzas los tres, es también un interés acerca del problema de la demarcación, no necesariamente porque consideremos que la demarcación es un problema filosófico fundamental, inapelable o que sea central, sino más bien porque, bueno, en un proceso que al menos estamos viviendo en nuestra región de reavivación del pensamiento mágico, si se quiere, ¿no? De reaparición de ciertos modos anticientíficos, ¿sí? Por parte tanto de los discursos sociales en general, como incluso dentro de las autoridades de los distintos países, quizás es un momento interesante para también reflotar esta discusión y, ¿no? Porque también en estos cursos introductorios que uno da, dice, bueno, criterio de verificación, criterio de falsación, y uno termina diciendo, bueno, y todos estos criterios presentaron un montón de problemas, pero no los resuelve, ¿no? Uno después no da una salida a ese problema que planteó, y quizás esto es una forma de aproximarnos a ello, ¿sí? Ahí están más o menos las motivaciones, además de que es interesante para el estructuralismo mismo lo que creemos, vamos a decir, ¿sí? Bien, como objetivos entonces, desde la concepción clásica hasta metateorías más recientes, se ha sostenido una identificación general, global, entre la base de contrastación de una teoría y lo no teórico de esa teoría, ¿no? Lo que proponemos en el trabajo es romper esa identificación sobre la base de un análisis estructuralista de la contrastación, ¿sí? Y además, proponemos que el enfoque estructuralista sobre la contrastación es una buena herramienta para pensar problemas internos y externos al programa, como el problema de la demarcación. Como vamos a ver, esto en realidad es un problema abierto. Nosotros escribimos un artículo, que es el que José leyó una vez antes y ahora como comentarista, ¿sí? Y a partir de la discusión con él incorporamos modificaciones, etc. Pero digamos, el problema de marcación quedó abierto y lo queremos presentar como lo que es, como un work in progress, como un problema abierto, que seguramente del intercambio con ustedes puede resultar enriquecido, ¿sí? Entonces, la estructura de la presentación, vamos a hablar de teoricidad y contrastación como una forma de introducción, vamos a presentar el análisis de la contrastación en sentido estructuralista, vamos a ver esto ejemplificado de manera muy sintética con un caso de estudio, que es la teoría de la selección natural tal y como la reconstruyó Santiago, y después discutiremos consecuencias adicionales y problemas abiertos. ¿Sí? Y conclusiones. Bien, entonces,
partamos de un lugar que todos y todas conocemos muy bien, que es que en la concepción clásica heredada, ¿no?, de la ciencia, la distinción teórico-observacional desempeña varios papeles a la vez, ¿sí? Es primero una distinción fundamental y que ha sido tremendamente influyente en la historia del pensamiento sobre la ciencia, ¿sí? Pero que además, y esto es interesante, cumple varios papeles, o sea, tiene varios roles esta distinción, ¿sí? Entonces, dentro de una teoría, en esta concepción clásica, se distinguen aquellos conceptos que son teóricos y aquellos que son observacionales. En rigor, y como estamos ante metateoría semanticista, ¿no?, lo que distinguimos entre enunciados en lo que ocurre en conceptos observacionales y enunciados en lo que ocurre en conceptos teóricos, ¿no? Entonces, esta distinción tiene la función de distinguir el aparato explicativo, el explanans de la teoría, de aquello que es lo explicado, ¿no? Aquello que no es explicativo, sino que recibe explicación con esos conceptos, ¿sí? Y entonces la función de las teorías, desde esta visión, es conectar áreas previamente no conectadas de la experiencia, ¿no?, que son descritas, por supuesto, en términos no observacionales, y para ello proponen enunciados que contienen conceptos teóricos que permitan realizar esa conexión y así dar cuenta de la experiencia observada, ¿no? Pero además, y esto es lo interesante, la parte, digamos, el explanandum, los enunciados observacionales, constituyen la base de contrastación de la teoría, es decir, son la piedra de toque en función de la cual evaluamos la adecuación de una teoría. Bien. Siguiendo con cosas que conocemos muy bien y que igual son relevantes para la presentación, la contrastación, entrando más en detalle en esto último, en la base de contrastación, en el enfoque clásico se entiende de la siguiente manera, ¿no? Vos tenés un condicional que va desde la hipótesis que estás testeando con todos los supuestos auxiliares, condiciones iniciales, hipótesis auxiliares, y ceteris paribus, hacia una consecuencia observacional. Y después lo que haces es testear si esa consecuencia observacional, por medio de la observación, se cumple o no, ¿no? Entonces, en el caso de que se cumple, tenés una hipótesis que ha sido confirmada o corroborada, ¿no? Y en el caso de que no se cumple, ha sido refutada. Esa es la versión clásica que, por supuesto, es tremendamente influyente, ¿sí?, pero que descansa sobre la idea de la observabilidad. Es decir, descansa sobre sobre la idea de que lo que determina la independencia, ¿sí?, en el testeo de la hipótesis, es el hecho de que la consecuencia que estamos poniendo a prueba directamente contra la experiencia es observacional, y eso la hace independiente de la teoría, ¿no? Y obviamente esto evita la circularidad. Sin embargo, y como solemos presentar en todos nuestros cursos, la distinción teórico-observacional fue fuertemente criticada, huelga decir que de hecho fue prácticamente arrollada, ¿no? Particularmente por, como diría José, los partícipes de la revuelta historicista, ¿no?, en el cual se señala que la observación está cargada de teoría y que por tanto no puede funcionar como esa base independiente que se supone que es, ¿no? Y esto lleva al problema del análisis clásico de la contrastación, que es que si la consecuencia observacional con la que testás la teoría es teórico-dependiente, entonces la contrastación se vuelve circular, ¿sí? Y este es más o menos el punto en el cual en los cursos terminamos, ¿no? Decimos, bueno, y aquí está el problema y ahora vamos a hablar de otras cosas, ¿no? Bien, por supuesto que en lo que hace a la historia de la filosofía de la ciencia, han sido diversas las propuestas que intentaron reformular este criterio de teoricidad, evitando los problemas de la distinción teórico-observacional, ¿no? Caso típico es la propuesta de Hempel del 70, de distinguir entre vocabulario previamente disponible en una teoría y un vocabulario propuesto o introducido por una teoría, ¿no? Es decir, una distinción de estos conceptos en función de su disponibilidad previa, digamos, ¿no? Precedencia temporal. Por supuesto, y porque estamos donde estamos, cabe decir que la que ganó relativa aceptación, incluso por gente que no forma parte del programa, es la distinción de teoricidad estructuralista, ¿no? Entonces tenés, por un lado, los conceptos de T, ¿no? O sea, tenés el vocabulario de la teoría, y acá lo que se distingue es entre conceptos T teóricos, es decir, conceptos que son teóricos en T, y conceptos que son T no teóricos en T, ¿sí? Algunas cuestiones que ya conocemos, pero que es importante remarcar, esta distinción es, por supuesto, relativa a las teorías,
la observación no juega ningún rol, ¿no? Y si en Hempel teníamos como criterio la previa disponibilidad o la precedencia temporal, acá lo que tenemos es digamos, precedencia operacional, es decir, un concepto estenoteórico si puede ser determinado, es decir, si su valor o extensión puede ser averiguada, independientemente de T, quizás apelando a otras teorías, ¿no? De ese modo se evita la circularidad en la contrastación, ¿no? Vos lo que haces es desplazar el problema de circularidad no hacia la observación, que es problemática, sino hacia otras teorías que son distintas a la teoría que estás contrastando en ese momento, ¿sí? Entonces, un concepto teórico, por su parte, si es necesario apelar a T para determinarlo, ¿sí? Sé que acá falta el criterio formal de teoricidad, pero lo vamos a ver después, tiene un rol muy importante en esta presentación, ¿sí? Esta propuesta, por supuesto, constituye un avance enorme, ¿sí? En, digamos, la sofisticación del problema de distinguir el vocabulario que ocurre en una teoría científica, ¿sí? Por supuesto. Sin embargo, hereda de la distinción de la concepción clásica, hereda la idea de que es coextensiva a otras distinciones, ¿no? Y esto lo hacemos citando textualmente a José, ¿no? Es decir, se mantiene la idea de que los conceptos teóricos forman parte del explanans, son el explanans de T, y los tenoteóricos el explanandum de T, y al mismo tiempo la base de contrastación de T, ¿no? En términos globales, ¿sí? Después vamos a ver esa distinción. Esto, de hecho, lo podemos ver en esta cita de José, que es la que usamos como excusa porque en ningún lugar se plantea tan claramente esto como en este fragmento, ¿no? Llamaremos vocabulario T contrastacional, o T no teórico, o T empírico, aquella parte del vocabulario característico de una teoría T, usado en la descripción de los T datos, esto es, de los fenómenos de los que la teoría quiere dar cuenta, explicar o predecir. Llamaremos vocabulario T explicativo o T teórico al vocabulario característico de T que no es vocabulario T contrastacional. Esto es, a los conceptos usados en la formulación de las leyes de T que no pueden determinar ni medir sin presuponer la validez de alguna de esas leyes, ¿no? Entonces, aun cuando por supuesto que la distinción T teórico y T no teórico supone una sofisticación tremenda respecto de la concepción clásica, hereda de esta la idea de que esta distinción cumple varias funciones a la vez, ¿no? Y que es coextensiva con distinciones como explicativo, no explicativo, contrastacional, no contrastacional, etc. ¿Sí? Bien. Además esto se presentó en un estructuralista, por lo cual es divertido, ¿no? Porque retomamos algunos caminos previos en este mismo encuentro. Ginóbili, Karman y Christian argumentaron que la identificación de lo teórico con aquello que cumple un rol explicativo y lo no teórico con aquello que es explicado es inadecuada. A veces las teorías dan cuenta de un conjunto de hechos postulando leyes que contienen conceptos no teóricos que no figuran en la descripción de tales hechos. ¿A qué vamos con esto? Tenés casos claros en los cuales la ampliación conceptual, ¿sí? Que la teoría hace para explicar cierto modelo de datos, ¿no? Usando el vocabulario típico de José, esta ampliación es al menos mixta, ¿sí? Es decir, incluye conceptos tenoteóricos, ¿no? También puede ocurrir cosas como, bueno, vos tenés conceptos que originalmente eran teóricos en el sentido de que solo los podías determinar a partir de la teoría, y en algún momento se encontraron métodos de determinación independientes de la teoría, y entonces la pregunta es si dejan de ser explicativos por ser determinables independientemente de la teoría. ¿No? Entonces parece que no, y esto implica, ¿sí? Según Ginóbili y Karman, por supuesto que nosotros estamos en línea con esta idea, pero lo que vamos a defender nosotros es independiente de esto, lo podemos discutir, es interesante. La idea es que la teoricidad y la explicatividad no, o sea, esas distinciones no son coextensivas, ¿sí? Y la pregunta es acerca de lo que nosotros vamos a preguntar acerca de la contrastación, ¿sí? Es decir, vamos a preguntarnos si la distinción entre conceptos que son útiles para la contrastación y conceptos que son tenoteóricos es la misma, o sea, estamos hablando de la misma distinción, ¿sí? Nuestro objetivo entonces es hacer algo similar con el análisis de la contrastación. Vamos a argumentar que la base de contrastación de una teoría T no necesariamente coincide con sus conceptos no teóricos.
Si bien este parece un punto técnico dirigido a los estructuralistas o a las estructuralistas, en realidad estamos desandando una identificación que, como vimos, viene de mucho antes, ¿no? Base de contrastaciones, y que parece ser ubicua en la filosofía de la ciencia contemporánea. Es decir, algo parece que es bastante habitual en la filosofía de la ciencia, no solo en nuestra metateoría, ¿sí? Bien, para empezar a hablar sobre la propuesta, tenemos que partir de lo que antes se hizo, lo que se hizo antes que nosotros al respecto, ¿sí? Y como sabemos, el estructuralismo es un enfoque semanticista, ¿sí? Pertenece a la familia semanticista, como diría Pablo, y como tal considera que las teorías no son conjuntos de enunciados, por lo que es imposible desde este enfoque afirmar que las teorías se contrastan. Es decir, si las teorías no son enunciados, no lo puedes contrastar, ¿sí? Es la aserción empírica, es decir, el enunciado que afirma que los sistemas a los que pretende aplicarse la teoría son modelos de dicha teoría, la que es pasible de contrastación. Hay una discusión acá muy interesante, planteada por Berset, y perdón, voy a pronunciar en argentino lo que seguramente sea una rica pronunciación alemana, IGADE. Algunas aplicaciones intencionales, esto lo aprendimos de Pablo, lo vamos a ver, algunas aplicaciones intencionales se formulan apelando a conceptos teóricos, lo que pone en tensión la idea canónica de que las aplicaciones intencionales son un subconjunto de los modelos parciales, e incluso la relevancia de la distinción teórica-no teórica en función de garantizar la no circularidad de la contratación, porque si las aplicaciones intencionales están formuladas, al menos parcialmente, apelando a conceptos teóricos, entonces parece que esa distinción no está cumpliendo la distinción que debería, no está cumpliendo el rol que debería tener, ¿sí? Lorenzano, en un trabajo tremendamente conocido, el de 2012, puede considerarse un primer acercamiento estructuralista al problema de la constitución y la teoricidad en el sentido en que nosotros lo queremos hacer, ¿sí? Ahora. Y lo que hace en ese trabajo, retomando esta discusión de Balzer y Gade, es distinguir entre la base empírica global de una teoría, es decir, los modelos parciales, el recorte del lenguaje teórico, de todo el lenguaje de la teoría, de la base empírica local o la que se utiliza en una contrastación particular, la base empírica local, es decir, la que se utiliza en una contrastación particular y en la que ocurren estos conceptos teóricos, ¿sí? Esta distinción tiene su contraparte con las aserciones empíricas globales y aserciones empíricas particulares, ¿sí? La idea es entonces que para salvar los muebles de esta distinción, de la distinción global entre conceptos teóricos y conceptos tenoteóricos y la función que tienen en términos de la contrastación, lo que se distingue son dos niveles, ¿no? Un nivel general, global, de la base empírica, y otro particular, específico, en el cual sí ocurren conceptos teóricos o teóricamente determinados, ¿no? Y esto le permite entonces sostener la dicotomía global entre conceptos explicativos y no explicativos como idéntica globalmente a conceptos teóricos y no teóricos. Y por extensión, aunque esto no lo dice Pablo explícitamente, por extensión a los conceptos contrastacionales y conceptos no contrastacionales. ¿Sí? Es decir, permite mantener la equiparación de todos los vocabularios. Nosotros creemos que la idea de Lorenzano de distinguir dos bases empíricas es fundamentalmente correcta, pero consideramos que esta distinción puede hacerse de manera distinta, vamos a explorar otro camino, no en relación a las contrastaciones particulares, sino de manera global. Nuestra distinción va a jugar por este lado, ¿sí? Lo que proponemos es distinguir entre la base empírica de una teoría, entendida como el conjunto de sus conceptos tenoteóricos, es decir, como los MPP, y la base empírica de contrastación, o simplemente base de contrastación, en la cual ocurren todos los conceptos contrastacionales, acá ya estamos introduciendo nuevo vocabulario, que es la parte como más spicy del trabajo, que son un subconjunto de los conceptos tenoteóricos. ¿Sí? Veamos con algo de detalle la propuesta. Bien. Un segundo, por favor. Rica argentino. La verdad que creemos que la propuesta no es exactamente una propuesta original, sino explicitar algo que los y las estructuralistas presuponen que es como ocurre la contrastación, ¿no? Todo el mundo acepta que contrastar una teoría significa determinar un concepto, es decir, averiguar su valor extensión, de manera teórica y no teórica a la vez. ¿Sí? Esa es básicamente la idea. Entonces, si vos tenés que fuerza es igual a masa por aceleración, vos lo que haces con uno de los conceptos es predecir el valor de ese concepto, ¿sí? De manera teórica, apelando a la teoría, y
a después determinar ese valor de manera no teórica y fijarte si con algún grado de idealización esto se cumple o no. Entonces dirías que es exitoso la predicción si con cierto grado de idealización o aproximación se cumple, ¿sí? Y dirías que es una aplicación no exitosa si no se cumple, ¿sí? Obviamente, esta medición independiente no es independiente en sentido de la concepción clásica, sino que está apelando a otras teorías, ¿sí? A todos los conceptos de una teoría que permiten esta doble determinación teórica e independiente de la teoría, los llamamos conceptos contrastacionales, ¿sí? Son los conceptos que se ponen en juego a la hora de una contrastación. ¿Qué caracteriza a los conceptos? ¿Qué es un concepto contrastacional si lo queremos traer al lenguaje de casa, digamos? Por un lado, que son tenoteóricos, es decir, pueden determinarse con dependencia de t, y son t-determinables, pueden determinarse a través de t. Es decir, si nos remitimos a nuestra propia tradición, son formalmente t-teóricos, ¿sí? Cumplen con el criterio formal de teoricidad. Es interesante, igual, un segundo, hablar de esto de la determinabilidad, ¿sí? Porque es algo que desarrollamos en el trabajo y que quizás también nos puedan discutir o pelear por acá. Los conceptos contrastacionales de T son aquellos que son T-determinables y T-no-teóricos, ¿sí? ¿No? Es decir, que son T-teóricos por el criterio formal, pero no por el criterio estándar. Más precisamente, un concepto C es T-determinable en T cuando, conociendo la denotación de todos los otros conceptos de la teoría, las leyes de T nos permiten determinar unívocamente el valor de C, el valor del concepto, ¿sí? Ya veremos esto. Sin embargo, debemos tener en cuenta, y esto es importante, que algunos conceptos son lógicamente dependientes de otros. Es decir, por ejemplo, cuando un concepto figura en el dominio de otro concepto, ¿no? Entonces sería imposible conocer la extensión de uno sin conocer la del otro. Entonces, lo reformulamos este criterio de determinabilidad como un concepto C es T determinable en T, cuando conociendo la denotación de todos los otros conceptos de la teoría que son lógicamente independientes de C, las leyes de T nos permitan determinar unívocamente el valor de C. Ahora bien, algo que aprendimos gracias a José, a las discusiones previas que tuvimos con él de este trabajo, que va a salir publicado en el libro que está editando Claudio Abreu, tenemos que hablar de la T-determinabilidad débil, ¿sí? En muchas ocasiones, la determinación teórica de un concepto resulta disyuntiva, es decir, hace predicciones disyuntivas. Lo que hace la teoría, con la ley de la teoría, lo que puedes hacer es, digamos, decir, la denotación del concepto C debería ser D1, bien D2 o bien D, ¿sí? Te da un espacio de posibilidades, ¿sí? Mientras que las teorías, ¿qué es lo que nosotros decimos? Esto es cierto, ¿sí? Y a veces es muy disyuntivo, pero mientras la teoría establezca algún límite a las posibles interpretaciones de C, entonces decimos que C es débilmente determinable. Y lo que queda solo planteado como una discusión posible para tener en el marco de acá es si eso implica además que es débilmente contrastacional, ¿no? Un concepto, y por último la definición más estándar, que es un concepto C es débilmente determinable en T si, dada la denotación de cualquier otro concepto que no dependa lógicamente de C, las leyes de T restringen las posibles interpretaciones de C. Esa es como la definición general de determinabilidad, ¿sí? En la cual un caso es la determinación fuerte y la otra la débil. Bien, entonces volviendo a lo que estábamos charlando, decíamos, los conceptos que permiten esta doble determinación teórica e independiente de la teoría los llamamos conceptos contrastacionales. Y no es difícil de ver que hay casos claros de conceptos que son contrastacionales, porque son los conceptos con los cuales típicamente uno hace una predicción que luego pone a prueba, ¿no? En genética clásica, la distribución de rasgos en la generación filial, en selección natural, el éxito reproductivo diferencial, o en la teoría organizacional que yo reconstruí, las conductas dimórficas de los individuos, ¿no? Entonces, vos lo que hacés, o sea, son los típicos, son esos conceptos con los que vos contrastás la teoría, porque son los conceptos respecto de los cuales la teoría hace predicciones, que luego puede ver si tal predicción es adecuada en función de otra medición independiente de la teoría de ese mismo concepto. Esta es la idea. Si lo queremos poner como en contraposición, retornando a nuestro objetivo de hablar sobre, de seguir con los cursos que quedan
a medias. Si en la concepción clásica o enunciativista la contrastación tenía la forma de una derivación de leyes y condiciones iniciales a un enunciado observacional, nuestra propuesta tiene la forma de dos derivaciones, una que presupone T y la otra que esté independiente. Y una comparación no con el mundo tal y como es observado, sino de los dos resultados que obtuviste, teórico dependiente y teórico independiente. ¿Sí? Entonces esto ya sería un primer pasito para mostrar algún enfoque sobre la contrastación que supere los problemas de la concepción clásica. Ahora, obviamente esto implica algo que es, si se quiere, un poquito menos ortodoxo, que es la idea que los conceptos T no teóricos y T no o sea, es decir, que la T no teoricidad y la T contrastacionalidad no coinciden, ¿no? Es decir, que lo que tenemos que mostrar es que hay teorías que tienen conceptos que son T no teóricos, es decir, que se determinan independientemente de la teoría, pero que son T no contrastacionales. Esto es, conceptos no teóricos cuyo valor no puede ser determinado teórica y no teóricamente. ¿Sí? El caso que nosotros trabajamos es el caso de la selección natural, la reconstrucción de Santiago. ¿Sí? No vamos a entrar en detalles de la reconstrucción, porque eso es una discusión que es ortogonal respecto a la discusión que estamos dando acá, pero recuerden que lo que quiere explicar la teoría de la selección natural es el modo en el cual los organismos adquirieron rasgos que le permiten desempeñarse eficientemente en el entorno donde viven, y entonces la reconstrucción de Santiago lo que dice es que la teoría explica, o sea, te da una explicación del éxito reproductivo diferencial, y la aplicación iterada de la teoría te da como resultado el modo de cómo adquieren esas características que les permiten desempeñarse en su ambiente. ¿Sí? Entonces, en lo que respecta a la ley fundamental, casi informalmente reconstruida, es que si tenés un rasgo 1 que cumple la función F más efectivamente que un rasgo 2, y los organismos que portan rasgo 1 son más aptos que... Entonces los organismos que portan R1 son más aptos que los organismos que portan R2, por tanto, los organismos en R1 tienen mayor éxito reproductivo que los de R2. ¿Sí? Acá, casos de esta reconstrucción sería la jirafa con el cuello largo y corto, la que tiene el cuello largo tiene una mejor alimentación, por tanto tiene una mayor supervivencia y por tanto un mayor éxito reproductivo. Por su parte, plantas con flores rojas versus blancas, ¿no? Las rojas tienen mayor atracción de insectos polinizadores, lo cual les otorga mayor fecundidad, lo cual les otorga mayor éxito reproductivo. ¿Sí? La cuestión acá es, pensemos un momento en el concepto de función. Función, al menos como está reconstruido por Santiago, es claramente no teórico, ¿no? Es decir, vos podés determinar la función de un rasgo, ¿sí? Independientemente de la teoría de la selección natural. Y esto es interesante porque si conocés los rasgos y la función, podés determinar a través de la ley, como la está planteado acá, la aptitud y el éxito reproductivo. Sin embargo, ¿no? O sea, si conoces estos conceptos, podés determinar estos otros. Sin embargo, conocer los rasgos, la aptitud y el éxito reproductivo no nos permite determinar, al menos unívocamente, cuál es la función en juego. Podrían ser muchas en principio. Por ejemplo, en el caso de las jirafas, el cuello largo podría incrementar la supervivencia, permitiendo detectar predadores desde más lejos, permitiendo sumergir la cabeza en el agua a mayor profundidad, etc. ¿Sí? Es decir, vos, con todo el resto de conceptos determinados de la teoría, ¿sí? No podés determinar el valor del concepto función. Por lo tanto, tenés un caso que es T no teórico y T no determinable, por lo tanto, no cumple una función en la contrastación. Es T no contrastación. ¿Sí? Es decir, si es no determinable, es no contrastacional. En resumen, lo que proponemos, si se quiere, en términos del vocabulario, ahora entrando en el problema del vocabulario de una teoría, ¿sí? Es que tenemos que, si en la concepción clásica se distinguía básicamente tenoteóricos, o sea, concepción clásica no, concepción clásica nuestra, del estructuralismo, o sea, en el estructuralismo se distinguen entre tenoteóricos y teteóricos, lo que nosotros sugerimos es que hay que hacer una distinción, hay que hacer más distinciones, si hay que refinar esa distinción,
¿sí? Tenés más vocabulario. Por un lado, tenés, por supuesto, el T teórico y el T no teórico, pero también tenés la parte de la teoría que es T determinable, la cual ya está a caballo, si se fijan abajo, entre, hay conceptos que son T no teóricos que son T determinables, y los conceptos T no determinables son un subconjunto de los no teóricos, ¿sí? Además, tenés que tener en cuenta que solo aquellos que sean T no teóricos y T determinables, ¿sí? O sea, la franja del medio, serán T contrastacionales, ¿sí? Todos los demás, independientemente de que sean teóricos o no teóricos, serán no contrastacionales, ¿sí? Y por supuesto, todo concepto teórico es T no contrastacional. ¿Hasta ahí bien? Y a esto, si le añadimos la propuesta de Ginóbili y Karman, y por eso los colores alusivos a nuestros hermanos brasileros, tenemos la distinción entre T explicativo, ¿sí? Y, perdón, quizás me tira Jeffrey, entre T explicativo y T no explicativo, ¿sí? Que como ven es ortogonal respecto de otras distinciones, ¿sí? No coincide, no colapsa con la distinción T teórico, T no teórico. ¿Se ve? Este es el mapa del lenguaje de una teoría que proponemos. Si lo queremos decir más estructuralistamente todavía, si tenemos la totalidad del vocabulario de una teoría representado por los modelos potenciales, tenés dos subconjuntos que salen de ellos, que no tienen por qué coincidir. Los modelos parciales son un subconjunto, como hasta ahora, como son un subconjunto de los modelos potenciales, y además tenés el subconjunto de los conceptos determinables, ¿sí? Por la teoría. La intersección de los MPP y los MD, ¿sí? Los determinables, te da los MT, que viene de testear, porque los vimos en inglés originalmente, ¿no? Pero te ve el conjunto de los conceptos de la teoría que son contrastacionales, ¿sí? Que tienen una función en la contrastación de la teoría. Y si uno además acepta la propuesta de Ginóbili y Karman, tenés que dentro de los MPP un subconjunto de ellos, ¿sí? De los conceptos no teóricos, que son los conceptos explicados, ¿sí? Los conceptos que no tienen función explicativa, y que esos son, ahí sí, y, o sea, las aplicaciones intencionales son un subconjunto de esta subconjunto a su vez de los MPP. ¿Sí? Este sería el mapa del vocabulario si se aceptan tanto las propuestas de Ginóbili y Karman como las nuestras. Dicho todo esto, vamos con las consecuencias adicionales y problemas abiertos, que es lo que básicamente nos interesa discutir a nosotros con todos ustedes y todas ustedes. Inicialmente creímos, y cuando digo yo creía, porque esa era básicamente mi apuesta fuerte, yo estaba muy convencido de que nuestro análisis tenía relevancia para la discusión sobre el criterio de demarcación, ¿sí? Sucintamente, propusimos que una condición necesaria, aunque no suficiente, quizás, para que una teoría sea científica, es que tenga una base de contrastación no vacía. Esto es, que tenga al menos un concepto contrastacional, siquiera débilmente contrastacional. Es decir, lo que decíamos es, mínimamente para que una teoría sea científica, tiene que poderse contrastar, es decir, tiene que poder tener al menos un concepto que sea T determinable y T no teórico. Esto parece elucidar correctamente la idea de que el conocimiento científico no solo habla sobre el mundo empírico, sino que debe ser puesto a prueba por medio de la experiencia, ¿no? Que hay algo que rompe ¿no? Que las teorías no flotan independientemente del mundo. A la vez, es un requisito más débil y menos problemático que la falsabilidad popperiana. Evita todas las objeciones relacionadas con teorías e hipótesis que consideramos científicas que no serían falsables según el criterio de Popper, ¿sí? Como saben, y encima en Argentina por las particularidades de nuestro país es una discusión muy intensa, ¿no? La férrea oposición de Popper a considerar el psicoanálisis como una disciplina científica. Entonces, todo ese tipo de problemas que tenés y qué sé yo, esta visión sobre la contrastación parece resolverlos al ser más débil que el criterio de falsabilidad, ¿sí? Esto, por supuesto, no soy yo pronunciándome a favor de la cientificidad del psicoanálisis, Dios me libre. Entonces, lo interesante acá, ¿sí? Es que nos permite, si recuerdan lo que decíamos acerca de nuestras motivaciones, nos permite también continuar la discusión sobre el criterio de demarcación, que en los cursos que solemos dar queda dicho que, bueno, que Popper fracasó, y entonces como Popper fracasó en un criterio de demarcación, no se puede dar. Entonces, por lo menos podemos seguir discutiendo. Sin embargo, cuando lo queremos aplicar, no funciona muy bien, ¿no? O sea, tiene problemas que queremos comentar con ustedes.
Un ejemplo de algo que queremos que sea conocimiento en lo científico es el propuesto por Kitcher para tratar el problema de la unificación espuria, ¿sí? El caso más conocido es si Dios quiere X, entonces X ocurre, ¿no? X es el caso. Según Kitcher, esto no es una genuina explicación científica porque falta de rigor, por su falta de rigor, ¿sí? Die sostendría, por su parte, que el problema es que esto sería una ampliación conceptual no especializada, ¿no? Le falta nivel de especificación, de especialización. Nuestra intuición es que el problema con esta teoría es que no tiene conceptos contrastacionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios quiere que X, ¿no?, es determinable teóricamente, si uno sabe qué ocurrió, puede inferir abductivamente qué es lo que Dios quiere, no determinable independientemente. No hay un modo de saber lo que Dios quiere independientemente de lo que de hecho ocurre, y X ocurre, que es el otro concepto de la teoría, es determinable independientemente, pero no determinable teóricamente. Si no podés determinar teóricamente, a partir de la teoría, lo que ocurrió, lo que ocurre. Esto, sin embargo, es medio problemático, porque quizás sí lo sea, si es cierto que todo lo que ocurre es porque Dios lo quiere, quizás esa es la manera de determinarlo teóricamente, entonces sí tiene un concepto contrastacional en nuestro sentido débil, ¿sí? El criterio que pusimos explícitamente para este concepto sea T determinable. Un concepto C es fuertemente T determinable si solo si, conociendo el valor extensión de todo otro concepto de la teoría, es posible establecer, a través de las leyes de T, un valor unívoco para C. Si Dios quiere X, entonces X ocurre. Si conocemos lo que Dios quiere, entonces parece ser que es determinable X ocurre, y por supuesto es no teórico. Por tanto, X ocurre se vuelve contrastacional en nuestra caracterización, ¿sí? Entonces es un problema en nuestra caracterización. Pensamos distintas soluciones a este problema. Sostener que la T determinabilidad implica la posibilidad de determinar C si se conoce la extensión de todo otro concepto T no teórico. Sostener que la T determinabilidad implica la posibilidad de determinar C si se conoce la extensión de todo otro concepto que puede ser determinado independientemente de C. O aceptar que el problema de Kitcher no se relaciona con la falta de contrastabilidad. Es decir, aceptar que nuestro enfoque que creemos aplicable a la contrastación no resuelve el problema de falta de rigor planteado por Kitcher. Quizás simplemente es una limitación de nuestro propio enfoque. Otras cuestiones relacionadas, que esto sí es absolutamente work in progress. Esto es ideas que tenemos acerca de por dónde se podría estirar la idea que venimos planteando, por dónde se podría seguir pensando. Se ha señalado en el estructuralismo y fuera que conceptos como partícula, organismo, unidad de selección tienen un estatus extraño porque formando parte de los dominios básicos de la teoría no son determinables ni desde la teoría ni desde ninguna otra teoría. Su determinación parece más bien depender de cuestiones pragmáticas, ¿sí? Tales conceptos parecen brindar un ejemplo típico de conceptos no teóricos no contrastacionales. La distinción propuesta tal vez ayuda a pensar en la cuestión. ¿Cómo creemos que podría ayudar a pensar en la cuestión? En concreto, estos tipos de conceptos suelen ser dominios de muchas funciones, de las teorías y no de todas, en las que ocurren, por lo que los conceptos lógicamente independientes son escasos y por lo tanto no determinables. No podemos establecer su denotación a partir del resto de conceptos lógicamente independientes. ¿Es esto lo que los hace más básicos que otros conceptos? No lo sabemos, es solo una idea, pero quizás es interesante pensarlo. Algo que particularmente nos interesa a Rofé y a mí, que es algo que hemos discutido bastante, a Rofé, a Ariel y a mí, es el tema de cómo entender la especialización, ¿no? Porque la caracterización de ley especial formal es débil, ¿no? Bastante débil. ¿Es un requisito razonable pedir que las especializaciones, terminales o no, agreguen contenido contrastacional? Por ejemplo, en la mecánica del choque de Descartes que vimos antes, sin las leyes especiales solo es posible realizar contrastaciones muy débiles, disyuntivas, y gracias a las leyes especiales es posible realizar contrastaciones en sentido fuerte. Nuestra intuición acá es que si es cierto que, como establece el estructuralismo, las leyes fundamentales, los principios guías no son contrastaciones, no se pueden contrastar, no se pueden poner a prueba, sino a través de procesos de especialización, ¿sí? Sino la especialización es lo que te permite poner a prueba la teoría. Y es cierto, y además nuestra intuición sobre la contrastación es correcta, lo que creemos entonces que se sigue de ahí, que una de las cosas que ocurre en la especialización es que la teoría adquiere conceptos contrastacionales que la permiten contrastar a medida que se va especializando. Conclusiones, con esto ya terminamos.
Desde los inicios de la filosofía de la ciencia se realizó una identificación entre el vocabulario no teórico y el vocabulario que permite contrastar a las teorías. Esta identificación asume diferentes formas en distintas metateorías. Para romper con esta identificación propusimos una concepción novedosa, no estoy tan seguro que sea novedosa, creo que es algo que está presupuesto, pero que está bueno explicitar, ¿no? De la contrastación, según la cual contrastar una teoría significa determinar un concepto de manera teórica y no teórica a la vez. Hecho esto, mostramos que hay ejemplos de teorías que contienen conceptos no teóricos que no permiten una determinación teórica, por tanto, la base de contrastación puede ser un subconjunto de la base empírica. Es decir, los conceptos con los que efectivamente ponemos a prueba la teoría no son todos los conceptos que aparecen en la base empírica, que son todos los conceptos no teóricos. Esto puede tener relevancia adicional para el problema de la demarcación. Tenemos la hipótesis de que el problema con algunas teorías pseudocientíficas es que si bien tiene una base empírica, conceptos no teóricos no tienen una base de contrastación, ¿no? Ahí es una forma de precisar el problema de la demarcación. Y finalmente, aplicar esto último a casos es más difícil de lo que parecía, especialmente porque es difícil dar un criterio de operacionalización para la noción de T-determinabilidad, lo que vimos antes de todas las opciones que se nos habían ocurrido para intentar salvar los muebles del caso como estábamos tratando. ¿Ok? Y nada más, agradecer enormemente su atención. Y lo digo en nombre de los tres autores, y por supuesto agradecer nuevamente a José por todo el tiempo que invirtió en estas ideas que tenemos, y nada, estoy ansioso por escuchar los comentarios. Deja de compartir, Fede. Ah, perdón. Sí, sí. Listo. Vamos. Bueno. José, ¿querés continuar entonces con el comentario? Sí, no, se me oye bien aquí, ¿no? Se escucha poco. Me acerco. Aquí mejor. ¿Sí? A ver, probamos sonido, a ver, habla. ¿Aquí mejor? Sí. Un poco, sí. Deja el micro. Bueno, voy a la mesa. ¿Aquí mejor? Sí. ¿Ahora? Sí, Ahora mejor. sí, Mucho mejor. mucho mejor. Vale. Bueno, como mi cara no hace falta, no... Haré el comentario a la doble distancia. Bueno, en primer lugar... ¿Está bien, José Luis? ¿A quién? ¿A mí? Bueno, a ver, lo primero que quiero es agradecer a los tres por el artículo y, bueno, y por el largo intercambio que tuvimos o que hemos estado teniendo. Yo he aprendido mucho, no sé si ellos, pero creo que sí que hemos aproximado algo nuestras posturas. Lo que no tengo claro es cuánto, y mis únicas consideraciones abiertas tendrán que ver con esto, con que no estoy seguro de dónde están ahora las diferencias o si hay diferencias. Estoy de acuerdo, bueno, primero, como otros dentro de la familia, aunque quizás yo más explícitamente, había, digamos, expandido el bulo un poco apresurado de la identificación esta entre teoricidad y explicatividad y tenoteoricidad y contrastabilidad. Entonces, acepto y reconozco que esta identificación es apresurada y que hay que ir con más cuidado, en particular respecto a identificar teoricidad con explicatividad. Estoy de acuerdo en que hay casos en los que hay explicaciones que incluyen en el explanans conceptos que son tenoteóricos, como en el caso de función en la teoría adaptativa, ¿no? Obviamente, función no es una noción que requiera de la adaptación para identificarse y, sin embargo, se incluye en el explanans de las explicaciones adaptativas. Creo que todavía hay un grano de verdad en la identificación apresurada anterior, y es que todos los conceptos teóricos, eso sí, son explicativos, es decir, la función básica de introducir un concepto, los conceptos teóricos, que solo se pueden determinar a través de la teoría que los introduce, es dar explicaciones.
Por lo tanto, aceptando la revisión, creo que el núcleo de la idea de que la teoricidad lleva la esencia de la explicatividad, pues se mantiene al menos en una parte importante. En cuanto a la otra identificación, digamos, presuntamente inexacta o inapropiada, no estoy seguro de dónde estamos. La identificación entre tenoteoricidad y T-contrastabilidad, o ser un concepto tenoteórico y ser un concepto parte de aquellos con los que se describe la base de contrastación. Yo creía que entendía bien los contraejemplos que ellos presentan, defendiendo que hay términos tenoteóricos y que sin embargo son no contrastables. Pero yo pensaba que los ejemplos que daban eran, bueno, creo, si he entendido bien, si no lo dirán, que todos los ejemplos que dan dicen que son casos de conceptos T no contrastables porque son T no completamente determinables. Es decir, que no los determina la teoría unívocamente. Si este es el motivo por el cual hay que rechazar que todo concepto T no teórico es T contrastable, yo discrepo. Porque incluso si un concepto tenoteórico es no unívocamente determinable, si es tenoteórico es porque aparecen las leyes de T. Si aparecen las leyes de T, alguna función constrictiva tienen las leyes de T respecto de los valores del concepto. Y si alguna función constrictiva tienen las leyes de T a la hora de restringir los valores del concepto, eso ya es suficiente para hacer contrastaciones utilizando los valores de ese concepto, puesto que las leyes excluyen ciertos valores y la contrastación puede resultar fallida. Es verdad que pragmáticamente es mejor usar conceptos en la contrastación unívocamente determinables, pero eso es un beneficio pragmático, no conceptual. Conceptualmente, los conceptos que son solo parcial y no unívocamente determinables, para mí siguen siendo determinables y, por lo tanto, parte de su base de contrastación. Entonces, yo no sé si es este el último punto de desacuerdo que queda, porque leyendo la última versión del artículo, concedéis la distinción entre unívoca y parcialmente determinable, pero parecéis decir que esta distinción ha de implicar otra entre fuertemente contrastable y débilmente contrastable. Si es así, nuestra diferencia discrepo. Yo creo que conceptualmente esa distinción es innecesaria. Es una distinción pragmática. Pragmáticamente es mejor usar conceptos unívocamente determinables, pero conceptualmente los que son parcialmente determinables también son usables para contrastar la teoría. En ese sentido, no creo que sea necesario utilizar dos conceptos diferentes de contrastabilidad fuerte y contrastabilidad débil. Esta distinción para mí sería pragmática y no conceptual. Entonces, solo quiero preguntarle si realmente los únicos casos de conceptos tenoteóricos, según ellos, no contrastables, son aquellos que son no unívocamente determinables, y si es así, ¿por qué no están de acuerdo en que la distinción entre contrastabilidad fuerte y débil no es conceptual, sino solo pragmática? Y ya está. Bueno, gracias, José, por tu comentario. Es obvio, o sea, como podrán ver, esto viene una discusión previa, o sea, venimos charlando sobre esto y está bueno quizás continuar. Obviamente, mis compañeros, siempre que si quieren entrar a discutir, me parece que es enriquecedor. Yo creo que el punto, sí, acá hay un punto de diferencia. O sea, creo que hay una diferencia de visiones. Es cierto, nosotros te concedemos el punto cuando lo marcaste correctamente, que hay casos en los cuales la determinación teórica, ¿sí?, de un concepto es solo disyuntiva, digamos, es débil, ¿no? Y eso implica que cuando uno hace una predicción sobre ese concepto y luego lo va a ver con la determinación T no dependiente, ¿no?, la determinación T no teórica, lo que tenés es pues una contrastación más débil, seguramente, ¿no? Eso nosotros
creemos que está bien. Lo que no estoy de acuerdo es con, no es un punto pragmático. Hay conceptos que no es que sean débilmente determinables. El concepto de función no es determinable, punto. O sea, te da... la teoría ahí no te está dando una constricción genuina sobre cuál función podría ser, ¿no? Digamos, no está claro al menos. Ese es el punto de nuestra discusión. Igual, si Ariel quiere continuar o Santi. Sí, digamos. Perdón. ¿Querés vos, Ari? Como quieras. ¿Quieres hablar? O sea, creo que rechazaría tu afirmación de que si algo aparece en las leyes de T, entonces las leyes tienen que restringir sus posibles interpretaciones. Porque, digamos, podría ser, al menos a priori, no negaría la posibilidad de que haya conceptos cuya función en las leyes sea constreñir la interpretación de otros conceptos, pero que el único modo de determinarlos a ellos mismos, fuertemente o débilmente, sea T no teóricamente. Exacto. Y creo que lo que Fede decía es que función es un poco así, y me parece que sí lo es. Tampoco podés constreñirlo débilmente desde la teoría de la selección natural. De todos modos, perdón, quería decir justamente lo que dijo Ariel, que eso no quiere decir que función no cumpla ningún rol en la contrastación, ¿sí? Digamos, cumple un rol en determinar otros conceptos, como dijo Ariel. De todos modos, si el caso de función es discutible, porque yo tengo la sensación de que las leyes no establecen ninguna constricción sobre el concepto de función, pero también me doy cuenta que es discutible, qué sé yo, uno podría discutirlo. Lo que está claro es que podríamos incluir una tercera distinción, ¿no? Digamos, es decir, están los conceptos que permiten determinaciones unívocas, los conceptos que no, y los conceptos que sí permiten una determinación disyuntiva o algo por el estilo. Pero lo que no veo es por qué esto te da la sensación, José, de que es un desacuerdo profundo. No, una clarificación. Si tuviese yo razón y todo concepto que aparece en las leyes es al menos débilmente determinable, ¿estaríais de acuerdo en que nuestra diferencia es considerar esta diferencia en contrastabilidad solo pragmática versus conceptual? O porque, como sabéis, yo dudo que el concepto de función no tenga... O sea, yo dudo que las leyes de la biología adaptacionista permitan asignar cualquier función a cualquier rasgo de cualquier bicho. Vosotros sabéis mucho más que yo, pero bueno, ok, me tendríais que convencer. Pero si no hay casos claros de estos, ¿estaríais de acuerdo en que con que se restrinja parte de la extensión de los valores basta para considerarlos contrastables en un sentido, digamos, no débil ni fuerte, no, contrastable, es decir, algo cuya predicción sobre ese valor puede ser fallido? Aparcando la discusión sobre si hay otros casos en los que no son ni siquiera débilmente contrastables. O sea, perdón, débilmente determinables, como defendéis de función. Para separar No sé por qué decís que no es conceptual y es pragmático, eso no lo entiendo, pero de todos modos me parece una distinción interesante, digamos. Hay conceptos que pueden ser débilmente determinados desde una teoría, hay conceptos que pueden ser unívocamente determinados desde una teoría, y hay conceptos que no, y no veo por qué no existirían, digamos, no veo por qué la intuición que vos tenés por alguna preferencia epistemológica o metafísica para negar que existan esos conceptos, no sé de dónde proviene. No estoy convencido de los casos. O sea, a priori creo que hay muchos más ejemplos de teorías en los que todos sus conceptos tenoteóricos son al menos débilmente determinables. Entonces, los ejemplos que me dais no los veo claros, seguramente por mi falta de competencia, pero no creo que sean contraejemplos clarísimos de que la teoría no impone ninguna restricción sobre sus valores. Ok, ¿cuál sería la consecuencia que extraes de ahí? Eso no entendí. Si eso es así y todo concepto tenoteórico es al menos débilmente determinable, sí. Es decir, todo concepto se excluyen algunos de sus valores por aparecer en las leyes de una teoría, entonces, en esos casos, al excluir la teoría algunos valores sobre ellos, podríamos hacer predicciones fallidas sobre ellos. Y al hacer predicciones fallidas sobre ellos, para mí eso significa que son
candidatos a estar en la base de contrastación. Que mejor usamos otros que sean unívocamente determinables, mejor porque pragmáticamente es más útil. A eso me refiero con que la diferencia no es conceptual, sino que es pragmática. Porque conceptualmente, para mí, un concepto es T contrastable si la teoría puede fallar haciendo predicciones sobre... Entonces te concedo esto, digamos. El punto interesante, el punto que señalamos es más interesante si hay conceptos que no son determinables en absoluto desde la teoría. Ok. En eso estoy de acuerdo. Pues No, gracias. yo en Ahora tengo particular no claro... veo por qué... Perdón, dale. No, que solo decía que ahora tengo más claro. Di, Ariel, di. Ariel, O sea, tampoco diría que la distinción es solo pragmática. Digamos, las distinciones conceptuales a veces tienen consecuencias pragmáticas. Digamos, una distinción conceptual entre... Puede ser una distinción conceptual de grado y no absoluta, que después sea más útil usar unos conceptos u otros en la contrastación, es otro tema. Sí, claro. No puede hacer una distinción. Perdón, y además, y con esto ya te dejo con José, o sea, además está claro que podría ser solo una distinción pragmática, está claro, ¿sí? Porque esto es una propuesta inicial y habría que revisar reconstrucciones previas a la luz de esto y ver si encontrás entonces conceptos que sean solo débiles o además encontrás conceptos que sean en absoluto determinables, que las leyes no impliquen ninguna constricción. Pero en este momento estamos, o sea, digamos, las dos posiciones, ¿sí? La nuestra y la de José, está con el mismo peso, digamos, porque al fin y al cabo José lo que sostiene es que cree, ¿no? Está convencido de que todos los conceptos que ocurren en una ley están constriñen de alguna manera, y bueno, eso habría que verlo, ¿no? Digo, y hay un dato relevante e importante a tener en cuenta, que es que casi siempre se equivoca, José. No, joder, no, hombre. No. Es verdad. Bueno, yo solo para resumir, creo que tiene razón, que ese es el punto crucial que está en juego. Si hay conceptos tenoteóricos que no son ni siquiera débilmente determinables. Sobre si es mejor pragmático o conceptual, yo creo que aunque toda diferencia conceptual tiene consecuencias pragmáticas, no toda diferencia pragmática tiene diferencia conceptual. Entonces ahí habría que ver, digamos, metafilosóficamente quién tiene la carga de la prueba. Pero el punto distintivo es verdad que es el otro. ¿No? ¿José Luis quería hablar? Sí, pero no le veis. No sé, es Adriana que modera. No veo, José Luis, pero bueno. José Luis quiere hablar, apúntalo. Bien. Bueno, no sé si hay alguien... Sí, Daniel. Bien, Daniel Blanco quería. Entonces vamos por José Luis primero, y luego seguiría Daniel para seguir el diálogo. Me pongo aquí para que me veáis. Sí, por ahí te puedes sentar ahí en el banquillo de... Mejor. Solamente para situarme bien en probablemente a lo largo de la charla disteis ejemplos y me pasaron desapercibidos. ¿Podéis dar algún ejemplo de tenoteórico débilmente determinable o determinable disyuntivamente? De los unívocamente determinables no me hace falta. Y sí me hace falta de los no determinables. Dejando fuera conceptos como partícula en la mecánica clásica o otros dominios base en otras teorías, conceptos que tengan que ver con dominios base en algunas teorías. Función, pero si me lo explicáis por qué, porque es lo que me pierdo a la hora de intentar entender por qué unos determinados conceptos tenoteóricos son débilmente determinables y por qué otros no son determinables. En el ejemplo, los ejemplos que pusimos nosotros en el trabajo son uno en cladística. Lo que pasa es que no lo presentamos acá porque era un poco más engorroso, y el de función. Claro. Creo que pusimos solo esos dos, ¿no, chicos? No me acuerdo. Bueno. La idea del por qué función no está restringido por la teoría de la selección natural, algo que podría sonar raro, digamos, si uno sabe todas las discusiones que hay en filosofía de la biología, digamos. No es que sea un ejemplo que no sea discutible.
¿sí? Pero tal como está presentado en la reconstrucción que les mostramos recién, la idea es que uno, si sabe que hay un rasgo que cumple mayormente su función y sabe que ese rasgo incrementa la supervivencia de un organismo, puede averiguar el éxito reproductivo, ¿no? Si uno sabe que hay un organismo que está cumpliendo con un rasgo en un organismo que está cumpliendo más efectivamente una función y eso afecta a su éxito reproductivo, uno podría averiguar por qué. Si es porque mejora la supervivencia o por... Pero si uno sabe que hay una mejora en la supervivencia, por ejemplo, si sabe que eso mejora el éxito reproductivo, uno no puede averiguar cuál es la función que está mejorando la efectividad del rasgo. Porque podrían ser no un conjunto finito de funciones, no cualquier función. Sí, no, sí, esa es la idea, ¿sí? Digamos, no es que no sea discutible el ejemplo, es muy discutible. Y un caso de concepto débilmente determinable, bueno, el caso que presenté yo de la mecánica de Descartes es uno, pues la ley fundamental de hecho no es la que presenté yo, sino una que dice algo así como la sumatoria de las velocidades se conserva. Y después en las leyes especiales, para ciertos tipos especiales de choques, decís cuáles son efectivamente las velocidades finales. Pero si tomás solo la ley fundamental, te dice, ante un choque las velocidades finales se van a conservar, pero no cuáles van a ser las velocidades finales. Claro, pero Así eso Te da una disyunción de posibilidades, ¿no? Digamos, claro, una disyunción de posibilidades, pero te prohíbe algunos casos. Prohíbe pero algunos... los débilmente determinables los establecéis respecto a leyes un tanto aisladas, no al paquete de una teoría compleja. No estamos Pero en seguros. una teoría compleja también puede haber conceptos de... Podría haber, pero no tenemos pasa eso en ningún cladística, ejemplo. por ejemplo. No tenéis un ejemplo. Vale, gracias. No, sí, en cladística pasa eso, por ejemplo. Ah, sí. Perdón, tenemos un ejemplo. Bueno. Bien, entonces Daniel, ¿querés hacer una pregunta? Sí, bueno, muchas gracias por compartir esto. Me ha gustado mucho también el trabajo que habían presentado con Cristian Santiago y ahora este. Yo tengo dos dudas, las primeras dos son, tengo tres cosas para decir muy brevemente. Las primeras dos son más bien dudas de clarificación y la tercera tiene que ver con la discusión que estaban teniendo recién. Y más con el ejemplo que con la idea que está detrás. O sea, no tanto con la idea que se pretende ilustrar con el ejemplo, sino con el tema de la función, que creo que tengo algo para decir ahí, a ver qué les parece. La primera son otra vez, las dos primeras son bien breves. La primera ahí, ustedes decían que no puede dejar de ser explicativo un término porque después se vea que a la postre se puede determinar por otro lado. Ahora, la pregunta que me queda es en qué sentido tiene... Perdón, ¿qué sentido tiene hablar de ampliación conceptual si el término es no teórico? Eso por un lado. La segunda era un comentario que sí ahí Fede cuando hablaba del texto este de Balzer, que yo no lo leí, pero que hablaba de que iba en contra de que I es un subconjunto de los MP, porque a veces las aplicaciones apelan a términos teóricos. Y la pregunta que me hacía ahí era si esa apelación no era eliminable, digamos. Se puede hacer una reformulación que los excluya a los teóricos. Y ahora voy sobre el ejemplo, lo tercero es sobre el ejemplo de función, porque, o sea, obviamente estoy de acuerdo que función tiene protagonismo en la explicación, y también que podemos determinarlo sin Darwin, hasta ahí no hay nada que decir al respecto. Ahora, esta cuestión de, dentro de los términos tenoteóricos, distinguir entre conceptos contrastacionales y conceptos que no lo son, acá el caso de la función me parece que hay que, no lo veo tan claro como un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque si vos tenés la aptitud, esa aptitud te restringe el abanico de funciones a las cuales uno puede apelar. O sea, no te queda todo el abanico de funciones igual cuando vos tenés presente la aptitud que cuando no la tenés. Ok, me parece. Eso es lo que tenía para decir, para preguntar. Pero ¿y por qué? ¿Cómo sería? Por ejemplo, si vos sabés que... bueno, si yo sé cuál es la aptitud... que tienen el cuello largo, viven más y por lo tanto tienen éxito reproductivo. Pues, o sea, no digo que siempre, pero hay casos que vos tenés una aptitud y no te da igual cualquier función. No es equiprobable cualquier función si vos tenés la aptitud en la mano.
Sí, esa es la intuición que tiene José, ¿no? Es lo que Pero yo agrego, yo te digo por dónde viene la construcción. La construcción viene cuando vos tenés la aptitud en la cabeza. Cuando vos tenés el dato de la aptitud, pero no, en el caso específico, digamos, vos sabés que las jirafas de cuello más largo tienen un mayor éxito reproductivo porque son más longevas. No, pero Santiago... ¿Cuál es la función del cuello? ¿Alimentarse? ¿Escaparse de predadores? Santiago, pero estás considerando la aptitud solo referida al principio guía. Si eso tiene algún sentido empírico es porque esa aptitud va asociada en una rama de la especialización a algo concreto. No, por eso dije longevas, por eso dije longevidad. No, igual, yo no, a ver, intuitivamente, a ver, yo te puedo dar, o sea, está bien, no se me ocurre ahora qué responderte, pero a ver, podemos pensar otro caso en el que sí, qué sé yo, si te sirve para, no sé, si la aptitud es para lograr el emparejamiento, entonces una función que uno no tendría en la cabeza ahí tendría que ver con la resistencia a ciertos venenos, por ejemplo, en ese rasgo. Entonces, otra vez, me parece que la aptitud, al menos en algunos casos, te da pistas respecto de qué función tenés en la mano ahí. O sea, no sé, me parece. Es reintuitivo, no lo pensé mucho, digamos. No, puede ser, digamos. Puede ser que haya algunas eliminaciones como muy generales, ¿no? No que te dice esto o esto, sino que te elimina, no sé, no lo tengo en claro. Puede ser. Perdón, no es una explicación, es por facto. Si sabés que tiene la jirafa el cuello más largo y entonces reproducís, es por facto una línea evolutiva. Yo no sé cómo pasó eso. Creo que es atribuirle una función que a lo mejor no tuvo originariamente. Sabés que las jirafas tienen el cuello largo y entonces decís que esto es porque permite alimentarse mejor. Ese es el argumento lamarckiano. Pero si hubo una serie de variaciones no indispensables, que se volvieron indispensables cuando cambió el medio, el argumento que presentás es post facto. Le atribuís una intencionalidad al cambio que no tuvo originariamente. No sé si hay un comentario a César, si no habían quedado de las preguntas de Daniel. Daniel planteó tres instancias. Respecto de la pregunta sobre la discusión de Balser y Gade, la verdad que mucho mejor que Pablo, que es el que trabajó sobre esos temas. Yo accedí, la verdad que no había leído los trabajos previos, son un montón, había leído el trabajo de Pablo, entonces si Pablo quiere decir si eso no es eliminable, por lo que entendí de su trabajo, al menos su propuesta no es esa, ni es la propuesta de Balser, pero bueno, si él lo quiere discutir, eso está bueno que lo cuente, que quizás lo pueda hacer mejor que cualquiera de nosotros. Sobre eso yo tengo un muy breve comentario. Sí. Que creo que hubo una rata en la presentación que, digamos, si Santi y Cristian tienen razón, lo que no es que las aplicaciones pretendidas sí son un subconjunto de los MPP, sino que son un subconjunto de los modelos explanandum, ME creo que lo habíamos llamado, y esos son una subestructura de los MPP. Sí, eso sí, es rata mía. Entonces sí, la idea es poder tener en el explanans conceptos que son tenoteóricos, que están en los MPP. Perdón, solamente esa puntualización. Pero igual, había tres cosas que dijo Dani. Una es esa, la primera no me acuerdo cuál era. La primera es sobre ampliación conceptual no teórica. ¿En qué sentido es ampliación conceptual? Bueno, en el sentido de que en la explicación propones conceptos nuevos para enriquecer conceptualmente el explanandum global que tenés, en ese sentido. No hay un nuevo concepto en la ciencia, ¿no? En general. No es como Newton que propuso un nuevo concepto que antes no existía, sino que un concepto que estaba por ahí dando vueltas lo usás en este caso. Entonces es un enriquecimiento conceptual no de la ciencia, sino del caso específico. Respecto a lo que querés explicar, que lo determinás pragmáticamente. Sí.
Y lo de César, que es, a ver, no sé si entendí bien el comentario, pero lo que hay que pensar es que no estamos hablando de la teoría de la selección natural más histórica que te explica cómo surgió un rasgo, sino de algo que es más fácil de determinar, que es más como en la genética de poblaciones, ¿no? El hecho de que vos sabés que cierto organismo tiene éxito reproductivo por sobre otro y te preguntás por qué, ¿sí? Y eso no es tan post facto, porque digamos, vos podés saber que en esta generación las jirafas que tenían el cuello más largo tuvieron más éxito que la generación anterior, ¿sí? Podés saber, no es bueno el ejemplo de las jirafas, podés saber que las polillas blancas tuvieron más éxito reproductivo que las polillas negras y te preguntas por qué, ¿sí? En ese caso no está esa cuestión post facto a la que haces referencia cuando te preguntas cómo es que las jirafas llegaron a tener el cuello largo, sino que estás estudiando ahí una población en el presente, ¿sí? Y la pregunta es, bueno, ¿y cómo te das cuenta cuál es la función que cumple el color blanco de las alas de la polilla? ¿Sí? Si es evadir predadores o atraer hembras. La inventás. No, ¿por qué la inventás? O si querés, sí, la inventás, como inventás que es la fuerza de gravedad. La postulás en todo caso y después la chequeás empíricamente, que sea el caso. Chequeás empíricamente. Puedes postular muchas. Sí, claro, y chequeás empíricamente, pero es lo mismo que pasa con toda la ciencia. Pero bueno, ese es nuestro punto, que podés postular muchas a partir de la ley. Pero es cierto que tal vez si vos tenés longevidad no vas a poner como función la atracción de parejas. ¿Sí? Es cierto que puede haber algún tipo de restricción muy exagerada, que ni siquiera es disyuntiva, ¿no? Digamos, pero que te elimina como posibles funciones muy generales, ¿no? De manera muy general. Pero no te restringe ni siquiera de manera disyuntiva una función específica, ¿no? No te dice, te puede decir, no es reproductiva. Finita, claro, no es reproductiva, claro. Te puede decir. Bien, está Pablo levantando la mano. ¿Querías hacer una pregunta, Pablo? Sí, no, es solo una aclaración respecto de qué es lo que digo a partir de lo que dicen Wolfgang y Ulrich, ¿no? Gede, ok. Entonces, el asunto es el siguiente, Dani. Cuando vos, por ejemplo, si estás nuevamente en la mecánica del choque, pero ahora vamos a adelantarnos un poquito en el tiempo, e igual vamos a suponer que el concepto de masa es el concepto mecánico del choque clásico teórico, ¿sí? Vos tuviste una aplicación en bolas de billar, y entonces pudiste determinar la masa de manera mecánico del choque clásico dependientemente, ¿sí? Cuando ahora tenés otra aplicación, haces chocar una de las bolas de billar que ya tenías con una nueva, tenés una nueva aplicación, ¿sí? En la descripción de ese modelo de datos, gracias a las condiciones de ligadura, podés ya utilizar como dato el valor de la masa que había sido determinado para esa bola de billar previamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, podés distinguir como modelo de datos, ¿sí? Y eso conformando base empírica de contrastación, digamos, ¿no? De lo que sería sin eso, porque sería un concepto teórico determinable solo por medio de la teoría. Entonces, en ese caso, los modelos de datos, vos los representarías como una subestructura de los modelos potenciales y no como una subestructura de los modelos parciales, ¿no? Y esa es la problemática que retoman los chicos, ¿sí? Lo interesante para diferenciar... Clarísimo. Es, cristalino, ¿no?
Clarísimo, sí. Gracias, Pablo. Lo interesante es que esa discusión es más local y no global, ¿no? Tiene que ver con una explicación específica, mientras que lo que estamos señalando nosotros es más global, ¿no? Tiene que ver con el rol del concepto en la teoría, ¿no? En una explicación específica. Así es. Que es la distinción que hace Pablo, ¿no? Por otra parte. Bien, tenemos unos minutitos más. ¿Quién? Javier. Javier, ¿no? Sí. José, no sé si levantaste la mano, te veo muy chiquito. Sí, acércate. Bueno, Javier, entonces. No, quería haceros dos preguntas. Una es, bueno, a los tres, pero sobre todo a Ariel, porque fue Ariel el que lo dijo. Me gustaría saber el sentido que le dais a la cladística, es decir, cómo empleáis ese ejemplo, porque bueno, tenía un interés particular en el ejemplo en cuestión. Y luego, otra cuestión, que es una aclaración más bien. Habéis hablado mucho de la relación entre T determinable y T contrastable, pero no habéis hablado mucho del valor explicativo, ¿no? Entonces os quería preguntar, por lo que habéis dicho, un término puede tener carácter explicativo, tanto si es, bueno, por supuesto, teórico, evidentemente, pero si es no teórico, tanto si es contrastable como no contrastable. ¿Es eso correcto? Y si es correcto, ¿me podríais dar un ejemplo de lo que tenéis en mente de cuando habláis de, digamos, el valor explicativo de un término no teórico, no contrastacional, que no forma, por tanto, parte de la base contrastacional? Función. Creo que no lo pensamos muy bien, ¿no? Pero función sería un ejemplo de un concepto explicativo en la teoría, que forma parte del explanans global de la teoría, y si tenemos razón, no es, o sea, claramente no es unívocamente determinable, tal vez haya alguna restricción sobre el significado del concepto o lo que fuere. Bueno, pero lo que tú has dicho que podría ser considerado débilmente determinable. No, ellos lo niegan. Ah, no, ellos lo niegan, ok, vale. Y aún así tiene un valor explicativo. Sí, sí. Okay. No sé si, ahora no se me ocurre ningún ejemplo de lo otro, que sería un concepto que no esté en el explanans, que sea no teórico y que no sea, que sea no contrastable. Sí, creo probablemente partícula, ¿no? El ejemplo de... bueno, ahí no está citado en el slide, pero cuando hablábamos de partícula estábamos pensando en las ideas de... No, pero eso no vale, ¿no? No vale los conceptos básicos. Los conceptos son muy complicados. ¿Por qué no vale? Sí vale. ¿Quién no, dijo que no vale? Tengo otro. No. Fuera. Otro ejemplo creo que es la matriz de datos en la cladística. O sea, vos partís de una distribución de homologías dada y esa la determinás independientemente, usando los criterios clásicos de Saint-Hilaire. Y esa no la podés determinar desde la teoría. Pero no es sabiendo cuál es la filogenia, no podés atribuirle rasgos a organismos. O sea, que lo ponéis como ejemplo de T no determinable, ¿no? Es T no determinable y T explicado, ¿no? T no explicativo. Ah, explicativo, ok. No explicativo. Okay, claro, explicativo. No explicativo. Es interesante. Y digamos, lo otro en la cladística, que me preguntabas, lo que suele pasar es que vos querés determinar la filogenia, y la cladística lo que te da es un conjunto de árboles que todos tienen el largo mínimo, pero muchas veces no puedes determinar cuál de todos es aquel que representa la filogenia, dado que tienen el mismo largo. Con lo cual ahí también tenés una determinación disyuntiva. Pero tú aceptarías que los árboles tienen un valor explicativo. Sí, o sea, tienen un valor, la filogenia tiene un valor explicativo respecto de la distribución de homologías. Eso, ok. Vale, de acuerdo. José, ¿estás levantando la mano, José, para hablar? Lamento, me tuve que borrar durante un rato y me perdí parte de la charla. Pero lo que quiero decir es que los conceptos teóricos no son solamente explicativos. Esta es una vieja discusión que comienza con la subdeterminación
de lo teórico con lo empírico, y hay un artículo clásico, El dilema del teórico. Si fuera solamente explicativo, bastaría una función que fuera de A a B. Esto es lo que discute con Skinner, Hempel. Y la diferencia que hace es que es ampliativo con respecto, no solamente explicativo, sino bastaría una función, sino ampliativo. Permite ir más allá e introducir nuevas cosas. Y fundamentalmente permite predecir, no solamente explicar. La explicación es sobre un hecho ya dado. Si no predice, no puede encontrar una cosa nueva. Así muy burdamente, porque no lo escribí, pero esta es una de las cuestiones que discuto más con respecto a distinguir una base empírica y otra que explica. ¿No? Explica junto con la base empírica y predice. Bueno, de hecho, digamos, podemos tomar como base de la idea de que la base del explanandum global coincide con la base empírica global de la teoría, el dilema del teórico, en donde Hempel explícitamente dice eso, y nosotros discutimos que eso no coincide, no que no coincide en absoluto. No estamos diciendo que la base empírica está acá y el explanandum global está acá, sino que coinciden solo parcialmente en algunas teorías. Pero por supuesto estamos de acuerdo con Hempel también en que los conceptos teóricos no son eliminables. Tampoco estamos proponiendo nada del estilo. La discusión con Hempel es esa, es básicamente no coincide explanandum global y base de contrastación de la teoría. Y tampoco coincide la base contrastacional, ¿no? Hay tres cosas ahí dando vueltas: el conjunto de los conceptos no teóricos, el conjunto de los conceptos que describen aquello que explicás, y el conjunto de los conceptos que permiten contrastar a la teoría. Esos tres conjuntos no coinciden. Es nuestra tesis, ¿no? Tenemos unos 2 minutitos, no sé si José Luis Falguera está levantando la mano, ¿sí? ¿Puedo? Sí, habla de partículas. Una pregunta breve y una respuesta breve. Sí, muy rápido. ¿Por qué no pensar de esas teorías empíricas que infradeterminan términos tenoteóricos, que en realidad son malas teorías, que no están jugando el papel que se espera de una teoría empírica interesante, relevante? ¿Por qué no decir simplemente que esas teorías son malas teorías empíricas? Perdón, ¿serían malas las que amplían amplían explicativamente apelando a conceptos tenoteóricos? ¿Esas son las que están malas? No, las que tienen algunos conceptos no teóricos que no pueden determinarse desde la teoría. Nosotros no diríamos eso porque creemos que es súper normal, que vamos a encontrar ejemplos de eso en un montón de teorías. O sea, nos pusimos a pensar en 4 teorías y encontramos ejemplos. Digamos, José tenía la idea de que eso no pasaba casi nunca, y nosotros tenemos la idea de que pasan habitualmente. Pero, digamos, yo nunca diría que la teoría de la selección natural está mal, diría en todo caso que la metateoría está mal. Digamos, por eso. O lo que como cuestión de actitud, creo que yo al menos como cuestión de actitud nunca diría buena mala teoría. Claro. Yo nunca diría no trataría de legislar sobre la ciencia empírica desde la filosofía. A ver, yo intencionadamente, y lo digo muy rápidamente, Adriana, intencionalmente no quise poner el ejemplo de la teoría evolutiva, porque no sé si lo que estáis vosotros planteando de que tiene términos tenoteóricos no determinables unívocamente es cierto. Pero si fuera cierto, sigo teniendo la duda de que se puede considerar una teoría empírica. Entonces la respuesta puede ser esta, corta, es: una teoría puede tener algún concepto que no sea determinable desde la teoría, no teórico que no sea determinable, y la teoría puede ser contrastable, porque ese concepto sí cumple un rol en la contrastación, aunque él mismo no sea contrastacional.
¿sí? Digamos, el punto de que el problema estaría en una teoría que no tiene ningún concepto contrastacional. Claro. En una teoría que tiene algún concepto no contrastacional no pasa nada, porque la teoría es contrastable porque tiene otros conceptos contrastacionales. Digamos, la teoría problemática sería alguna que no tenga ninguna forma de ser contrastada, ni débil ni fuerte. No, de esas no encontraré. Bueno, por favor, mandadme inmediatamente el paper. Bien. Tengo que cortarlo porque es la hora. Gracias entonces a los expositores, también a aquellos que participaron del debate. Aplausos.